Anderson Boscán Pico, periodista de investigación de La Posta, licenciado en comunicación con énfasis en comunicación empresarial, fundador del medio digital La Posta, junto a Luis Eduardo Vivanco, periodista de investigación, cofundador de la Red de Periodistas Libres. Es nuestro invitado, dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenas noches, Anderson. Un saludo a la distancia. Gabriel, qué gusto estar contigo, con la gente de la defensa, con Blanca, con todos. Un abrazo. Primero, quiero que recibas la solidaridad de nosotros en este momento tan complejo. Te lo hemos hecho saber por algunas formas. Y realmente, pues, observamos preocupados lo que has denunciado y queremos poder precisar más, queremos indagar y que nos puedas contar realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las amenazas que estás recibiendo y por qué crees que hay una persecución hacia ti, hacia La Posta, y de quién es, de parte del gobierno, de la fiscalía. ¿Quiénes son las personas que están persiguiéndolos e intentando callarlos? Sí, bueno, gracias por la invitación y por la solidaridad. No se trata tanto de lo que creo, Gabriel, sino de lo que los hechos van demostrando. Los hechos que han sido presentados ya y admitidos a trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queda claro, por ejemplo, que ha habido intimidaciones y amenazas directas de muerte a mí y a mi familia a través de mensajes, de llamadas, documentadas todas. Queda claro que yo tenía ya, cuando estaba en el Ecuador, yo soy testigo protegido del Estado muchos años ya, y cuando estaba en el Ecuador tenía un riesgo de hasta 95% de probabilidades de sufrir algún tipo de atentado. Queda claro que en los últimos días en los que estuve en el Ecuador recibimos información de inteligencia que fue denunciada propiciamente y legalmente a la Fiscalía sobre un grupo criminal que pretendía atentar contra miembros de nuestro equipo, nuestra familia. Y hoy lo que ha quedado más que demostrado es lo que hemos narrado al país, que el gobierno de Guillermo Lasso escondió información sobre una atentada marcha contra mi familia, que involucra a mis hijas, a mi círculo familiar íntimo, y que se encontraba esta información en el celular del socio y mejor amigo del cuñado del presidente Danilo Carrera, el señor Joel Cherres, que fue asesinado meses atrás. Y tú que estuviste en otro medio de comunicación en la época del correísmo, de Expreso, sí, y viviste la dureza y la persecución que hacían los medios de comunicación el correísmo, ¿te imaginaste alguna vez vivir esto en un régimen de un presidente que se presentaba como un demócrata, como un hombre respetuoso a los derechos y a la libertad de expresión? Hombre, creo que evidentemente no. O sea, yo conozco a Guillermo Lasso muchos años, igual que todos los que nos dedicamos a este oficio. En algún momento tuve largos intercambios con él y creía que, a pesar de todos sus defectos, era un demócrata convencido. Evidentemente cometí un error, un grave error, y me he llevado una sensación de estar defraudado de una persona que creí no iba a cruzar esos días. Pensaba que Lasso iba a ser el típico político que engreído, que bueno, te mandaba mensajes y te dejaba hablar y lo que sea, o hablaba mal de ti. Llegar a él tratar persecución, ya no he hablado de la persecución judicial y tal, que a eso hemos estado acostumbrados nosotros toda la vida. Digo nosotros porque tú vienes de la misma escuela, y mismo, me refiero a tener mafiosos siguiendo a tus hijas de jardín de infantes. Hombre, no creí que el gobierno de Guillermo Lasso se iba a prestar para tanto. Pero ¿tú crees que ¿tú crees que esto viene desde la más alta esfera, o sea, desde el primer nivel del Ejecutivo? ¿O son mandos medios que se han visto afectados, o gente relacionada al presidente, que se han visto afectadas obviamente por las denuncias, principalmente por la del gran cuñado, del gran padrino? ¿Qué te hace pensar de que esto llega al nivel máximo del Ejecutivo? Mira, encima del comandante general de policía solamente hay una persona, que es el ministro del Interior.
y encima el ministro del Interior son una persona que es el presidente de la República. Todas las acciones de las que hemos informado en los últimos días han estado en manos de estos dos funcionarios, el comandante general Fausto Salinas y el ministro del Interior Juan Zapata. Si ellos decidieron, contrario a la ley y contrario a los principios, esconder esta información de un atentado contra nuestra familia, eso no se hace sin consultar a un presidente. No necesito escuchar la grabación de Guillermo Lasso diciendo, ordenando, esto no sin consultar a un presidente de la República. O sea, Juan Zapata y el general Salinas estaban informados de la denuncia que tú presentaste en abril de este año. No solo de la denuncia que yo presenté, donde digo que se me ha informado por fuentes policiales de un atentado en contra de Fernando Villavicencio, el coronel Erazo y contra mí, sino también que hoy nos enteramos, presentó también el propio coronel Erazo, el policía que investigó la trama narcodelictiva que involucra a Danilo Carrera y al gobierno nacional, y tampoco hicieron nada. Y no solo que no hicieron nada con la denuncia de ambos, sino que hay un parte policial fechado en el mismo 1 de abril que también durmió el sueño eterno en Fiscalía y en Policía Nacional, y por el que en algún momento tendrán que responder los funcionarios que omitieron el deber de cuidado que tenían sobre las vidas de quienes entonces éramos protegidos del Estado ecuatoriano. Anderson, muy buenas noches, qué gusto saludarte y verte a la distancia. Encontrar un periodístico. Amigo, porque eso eres. Primero, mi solidaridad. Es inaceptable que hayan dejado de lado la seguridad de Moni, de vos, de la familia, del equipo en sí, de la posta, que en algún momento también recibió amenazas directas, panfletos, etc. El gobierno ha reaccionado ante los nuevos audios de Cherres. Y cito textual, es maliciosa la aseveración que pretende construir una narrativa de una supuesta e inexistente persecución. En la posta ha estado el ministro de Gobierno dando entrevistas en algún momento y ha defendido, en el caso específico del juicio político Anderson, que no tenía ni pies ni cabeza, que no había ningún argumento para señalar directamente la participación de Guillermo Lasso o de su familia dentro del entramado. ¿Cómo tomas esto que se supone que debe ser una advertencia por la vida que peligran ustedes, esta reacción del gobierno? ¿Cuál es tu lectura de esto? Primero, ¿qué hiciste al verlo? Porque cuando hay una aseveración de este tipo, en donde un audio tan grave se llega a conocer nuevamente y lo que recibes a cambio de gracias, periodista, por darme a conocer esto, es malicioso, quieres hacerme daño, nuevamente, porque ya hemos venido como viendo toda la novela del Gran Padrino. Entonces, ¿qué es lo que piensas cuando ves este comunicado, Anderson? Bueno, tengo una lectura profesional y una personal, querida Blanca. La profesional es lo que hay, es lo que toca. O sea, al ministro del Gobierno no le pagan para irle a dar la razón de periodista que está criticando al gobierno. Le pagan precisamente para que defienda al gobierno nacional. ¿Qué va a hacer el ministro Cucalón? Pues defenderlo. No puede decir que lo que publicamos es falso, así que lo tilda de malicioso, de perverso, como quiera decir. Pero lo importante es que es real. Y el ministro Cucalón, en la lectura personal sí me apena mucho, porque también tenía otras expectativas del ministro Cucalón como funcionario, y creo que no ha dado la talla en esas expectativas. Por supuesto me sigue pareciendo todas las virtudes que tiene Cucalón como político lo sigue teniendo, pero esa de su compromiso con la libertad de expresión la echó al piso desde aquella entrevista del 15 de febrero, miércoles 15 de febrero, que estuvo en mi programa después de la cadena nacional, en el que el presidente nos acusó de ser sicarios por haber investigado los nexos del narco con su cuñado. Ahora, Anderson, es importante también que la gente sepa. Recibí una amenaza de muerte de un grupo delictivo e inmediatamente se comunicó conmigo el Consejo de Comunicación, dándome todo el equipo a disposición. Me dijeron, ponemos denuncia por usted, estamos con usted, estamos muy preocupados por usted. Pero, en cambio, el equipo de La Posta
ha sido enfático en este abandono del Estado a la seguridad. Yo quiero saber si el Consejo de Comunicación primero se ha acercado a ustedes en algún momento, porque también ha sido enfático el gobierno diciendo que ustedes sí están protegidos bajo una guardia gubernamental, pero quiero saber un poco si ha habido estos pasos, ¿no?, a seguir desde el Consejo de Comunicación o las entidades pertinentes. ¿Hubo un acercamiento? ¿No hubo? Porque lo que ustedes reclaman hoy es eso, es la seguridad del gobierno. Sí, mira, el Consejo de Comunicación ha tenido acercamientos con nosotros y bueno, ha hecho creo que su trabajo quedando a rangos muy limitados. Yanine Cruz es una de esas pocas funcionarias de Estado excepcionales que tenemos en el Ecuador y a quien le estoy tremendamente agradecido por el seguimiento que le dio a nuestro caso. ¿Qué pudo hacer por nosotros? Nada, un acompañamiento desde el Estado, de alertas. Lo único que le queda al Consejo de Comunicación, que es básicamente servirte de psicólogo y de guía, pero nada en realidad. De allí, cuando el gobierno sugiere canallescamente que teníamos protección gubernamental, es falso y no lo puedo dar nunca. Yo sigo testigo del proteger al Estado por casos que no tienen nada que ver con la revelación del Gran Padrino y he estado sometido a la protección estatal varios años por amenazas que han sido notorias y que no viene el caso. Pero hoy nuestra principal amenaza es el gobierno. Indudablemente yo no hubiera aceptado nunca una protección ofrecida por quien nos amenaza. Aquí, Anderson, y con esto, para darle paso también a Mercy, que también va a participar de la entrevista, es importante saber, ya dicho esto, de lo vulnerables que ustedes se sienten ante esto, que la gente recuerde que específicamente tú y tu familia tuvieron que moverse del país. Quiero que me cuentes un poco este exilio que han vivido, o no sé si ya estás de vuelta o quizás no me lo puedas contar ahora. La primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu vida después de estas amenazas directas contra tu integridad y la de tu familia? Y la segunda apunta, Anderson, a específicamente si ya hay una denuncia oficial. Tú subiste una denuncia a mano escrita con tu puño y letra. También quisiera saber por qué de esta manera, por qué no una denuncia oficial en fiscalía. Si tienes varias denuncias hechas, un poco sobre eso también danos algún detalle. A ver, para no perderme, déjame empezar por esto último. La denuncia que subo no es una denuncia, es lo que en el sistema de protección se conoce como una hoja de auditoría. Cuando eres un testigo protegido del Estado, como lo he sido yo, cada vez que sucede algún hecho que pone en riesgo tu seguridad, debes de notificarlo en esta hoja que llenas a mano, que es una hoja que está membretada por la Policía Nacional, por el sistema de protección, que es la Fiscalía General del Estado. Y cuando me entero de la amenaza contra Villavicencio, contra Horacio, contra mí, lo que hago es llenar la dichosa hoja de auditoría, que es una forma de probar que existen documentos que señalaban riesgos contra la vida de Villavicencio, a quien ya dejaron asesinar, y digo dejaron porque también era responsabilidad del Estado proteger su vida, contra el coronel Erazo, que ha anunciado hoy que va a pedir medidas cautelares, y contra mí, que estoy ya exiliado. Entonces, de tres, hay tres fracasos para el Estado ecuatoriano, con el gobierno de Lazo, y qué coincidencia, tres fracasos tienen que ver con más o menos un manejo de cierta información. Yo me encuentro todavía fuera del Ecuador y permaneceré por el tiempo necesario para cautelar la vida de mi familia, sobre todo, porque cuando uno se mete a esto no sabe los riesgos que conlleva, pero los riesgos los asumo yo, estoy dispuesto a pagarlos yo. No estoy dispuesto a que esta banda de degenerados que llegaron con el presidente de la República por su relación familiar, por el plata que tiene del banco, crean que pueden violar la seguridad y la integridad de mi familia. Bien, es importante. Yo tengo denuncias de todo tipo, con esto no estoy hablando. Yo tengo denuncias de todo tipo, cada vez que nos sucedía algo nos reportábamos al sistema y lo denunciamos a fiscalía, pero eso en Ecuador es letra muerta, no sirve para nada. Sí, tengo total conocimiento. Y a propósito de eso, llegó una información muy sensible desde el equipo de La Posta a la defensa. Y quiero preguntarte, Anderson, ¿es real que la misma guardia que a ustedes los custodiaba filtraba información de su ubicación? Es uno de los hechos que hay que investigarse, pero presumimos que sí. Digo parte por ser delicado con policías que son honestos y que se han arriesgado para mantenerlos a salvo, pero parte de policías
fueron evidentemente personas que pasaron información a los grupos criminales que nos seguían, porque hay momentos en los que, como era muy habitual en nuestro estilo de vida, yo rompía la rutina, y esa ruptura de la rutina está hecha para precautelar precisamente este tipo de seguimientos, pero aún así los seguimientos eran posibles. Por dar un ejemplo, si yo entraba 3 veces por la puerta de tal calle, acostumbrado a salir por la puerta de tal calle de forma indistinta, sin avisar a nadie, solamente en el caso de que la policía que me haya acompañado hubiera dado aviso, hubiese sido posible que el seguimiento haya continuado ese día que nos siguieron, como efectivamente pasó. Así que sí, hay motivos para sospechar que miembros de la Policía Nacional participaron de estos seguimientos. Anderson, buenas noches y bueno, también un abrazo solidario. Mercy Castro te saluda. 3 cositas básicas. La Fiscalía General del Estado, a la cual, como acabas de señalar, has asistido algunas ocasiones. ¿Cómo evalúas también el accionar de la Fiscalía en cuanto a todas las denuncias que vienen haciendo? Segundo, ¿cómo avanzan las investigaciones en torno a estas sospechas que tienen ustedes también de bandas criminales que los están siguiendo? Y si el escenario de un nuevo gobierno le inspira confianza para regresar al Ecuador. A ver, sobre la evaluación, ¿qué tal, Mercy? Pues, la evaluación de la Fiscalía, mira, yo no soy consejo de la judicatura ni evalúo fiscales, yo evalúo los hechos. Hay una denuncia desde hace más de 3 años, cuando comenzaron las amenazas en nuestra contra, que nunca se encontró los responsables. Cada una de las denuncias donde hemos demostrado intimidaciones, fotografías de mis hijas, videos de mi familia, incluso agresiones, intimidaciones, persecuciones, nunca se han dado trámite. Entonces, la Fiscalía hoy está más interesada en investigamos al gobierno que en investigar a quienes nos están poniendo en estos aprietos. Y creo que ese es un mensaje que la fiscal general Diana Salazar debería de responder, y el fiscal general debería de decirle al país dónde se para en este conflicto de libertad de expresión, donde muchos de sus fiscales están más pendientes, y muchos le sugerían esta semana que publicamos la información, que abra una nueva investigación contra los periodistas de La Posta por revelar lo que revelamos el día martes. Y es que a mí me parece inconcebible que este tipo de debates de una institución como Fiscalía, así que si tuviera que lograrlo, pues, y fuera de Consejo de Judicatura, todos se irían para su casa. Lo segundo es cómo avanzan las investigaciones. Hay investigaciones que avanzan poco o nada, como todas las de nuestras intimidaciones y agresiones. Hay investigaciones que avanzan nada, como toda la corrupción del gobierno nacional y de Danilo Carrera y el presidente Lasso, o sus vínculos con el narcotráfico. Y hay investigaciones que avanzan mucho, como la que dirige, y lo contaba yo, Ivonne Proaño, ya no solamente contra Anderson y Luis Eduardo Vivanco como personas, sino contra La Posta como compañía, que me parece insólita, una investigación penal contra un medio de comunicación como retaliación gubernamental. Y final, sobre un posible cambio de gobierno, es algo muy apresurado para nosotros. Hoy la principal amenaza se llama el gobierno de Guillermo Lasso. Creo que es un gobierno contaminado hasta los tuétanos por el narcotráfico y el crimen organizado, y por supuesto que su ida nos inspirará un escenario más alegre, pero yo confío en no depender de que el gobierno se quede o se vaya o de quién venga. Yo confío en lograr asegurar y garantizar la vida de mi familia por otros medios, dígase medidas cautelares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la que ya acudimos o similares. Anderson, cuando hablamos de la responsabilidad del gobierno en esta situación crítica que estás atravesando y que está atravesando tu familia y que realmente es lamentable, ¿en algún momento has hablado con Zapata? ¿En algún momento después de estas amenazas él te ha llamado? ¿Has tenido algún tipo de conversación? ¿O no se han comunicado contigo de ninguna forma? No, yo no tengo comunicación con el gobierno nacional desde el 9 de enero que arrancamos esta lucha por la verdad y por una lucha anticorrupción. El gobierno cerró todas las puertas, como es público. Tuvo un par de conversaciones en febrero y marzo con algunos de los ministros,
pero todas esas fueron conversaciones públicas, quiero decir, asistencias en mi programa en las que tenían entrevistas, una llamada para saber en qué pueden ayudar y cumplir su rol protector como Estado no ha existido, y no aspiro tanto de personas que valen tan poco. Y ahora, ¿tú crees que esta responsabilidad del gobierno es negligencia, ineptitud o francamente dolo y voluntad de perjudicar? Durante mucho tiempo yo me negué a creer que el presidente Lasso tenía dolo en esta trama. Yo pensaba que el presidente Lasso era un inepto, a secas. Pero con el tiempo, con la cantidad de cosas que nos hemos enterado, hemos terminado por confirmar que el presidente no solo sabía, sino que ha dado su visto bueno que muchas de estas cosas sucedan. Y volveré siempre a lo mismo. Cuando la policía decide ocultar un periodista, quítale el nombre, un periodista y su familia, y sus hijas menores de edad, a sabiendas de que lo pone en riesgo de muerte. Cuando la policía decide ocultar información de un atentado contra un asambleísta que es incluso aliado del gobierno y que luego termina por ser asesinado, no lo hace porque la policía lo quiere hacer, lo hace porque la policía recibe órdenes, y las órdenes solo pueden venir de muy arriba, y arriba de la policía está solo el presidente de la República. ¿Y qué tan? Estamos a puertas de una nueva administración que probablemente haga cambios profundos en la Policía Nacional. ¿Qué tan comprometida crees que está esa institución que debería velar por los intereses de los ciudadanos? La policía está muy comprometida hoy porque sus jefes están muy comprometidos. No es la policía la que está podrida, es la política arriba de la policía. Si la policía recibe órdenes distintas, va a hacer cosas distintas. Pero no puedes hacer cosas distintas si eres un gobierno que llega con $3 millones en narcotráfico a hacer campaña. No puedes pedirle a la policía que vaya y le haga algo a la mafia que te ha entregado $3 millones porque llegaste con plata sucia. Entonces, el problema es que la solución la dejamos en manos del problema. Son los políticos. Los problemas del Ecuador son los políticos que piden plata al narcotráfico y terminan luego haciéndole favores cuando son gobiernos, como ha pasado lamentablemente con él. Anderson, antes de interrumpo a Gabriel un momento. A propósito de aquello, Fiscalía también sacó un comunicado y lo tildó de irregular y descontextualizado. A propósito, la fiscal ha buscado al equipo de La Posta. ¿Se han comunicado directamente con ustedes? ¿Ha habido algún acercamiento después de estos nuevos audios que han dado a conocer ustedes? No, la verdad no, la fiscal general no suele tener ese tipo de acercamientos, habla a través de comunicados, me parece bien, no necesito que me llame ni el presidente, ni la fiscal, ni María Santillán, necesito que hagan su trabajo. Si la fiscal quiere dar una muestra de que le importa la libertad de expresión, yo no le digo qué dejar de hacer, lo que le digo es qué hacer. Abro una investigación para saber si los seguimientos que tuvo mi familia fueron solamente de una banda de narcotraficantes asociada al gobierno o si participó de aquellos seguimientos, porque tenemos la sospecha, como ya lo hemos señalado aquí, de que hubo participación policial en esa planificación de atentado. Ustedes han dicho que no hubo seguimiento a esta puntualización, a esto de Anderson Boscan corre peligro, su familia corre peligro, la Fiscalía no abrió de oficio ninguna investigación, es lo que se entiende de la información que han dado ustedes recientemente. ¿Continúa así esto o ya hay una investigación previa abierta en el marco de este tema? Sí, hay una investigación, no hemos sido legal y debidamente notificados como establece la ley y la legislación y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. No puedo saber si en las últimas 24 horas no hemos sido informados, pero te puedo garantizar que hace 3 semanas, antes de que el país conozca lo que ayer contamos finalmente, corriendo el riesgo de una nueva investigación porque ha sido información declarada como reservada para que precisamente el país no la conozca, pusimos una denuncia de fiscalía con la firma y rúbrica de nuestros abogados, de Luis Eduardo, y tampoco a esa denuncia, que tienen la obligación de darle trámite, le han dado trámite. Ahora, en el documento de abril de este año, además de la denuncia de la amenaza que existe sobre ti, hay una amenaza sobre Villavicencio, a Fernando Villavicencio. Sí. Esto
crees que tiene esta misma amenaza, el origen de esta amenaza crees que tiene relación con el asesinato a Villavicencio o podrían ser hechos que no tengan conexión? Me encantaría decirte que sí o que no. Me encantaría. El problema es ese, Gabriel. El problema es que deberíamos de saber si esa amenaza tuvo relación con el asesinato de Villavicencio. Y no lo sabemos, ¿sabes por qué? Porque la policía usó esa información como si fuera un papel higiénico. Porque la fiscalía, en lugar de abrir una investigación de por qué alguien quiere matar a un entonces asambleísta, a un oficial de policía y a un periodista de la República, pues decidió no hacer nada. Y hoy se rasgan todas las vestiduras, llaman a DDI, piden asistencias penales internacionales, pero cuando tuvieron información de que iban a matar a Villavicencio en sus manos, decidieron no prestarle atención. Entonces yo sí quiero que venga ahora el comandante de Salinas y nos explique, la Fiscalía General, y nos explique qué hicieron con esa información del 1 de abril, que llegó no por una, sino por 3 vías diferentes. Y ahora, a pesar de que tu relación con Villavicencio se había deteriorado en los últimos meses, cuando tuviste conocimiento de esa denuncia, ¿tú pudiste hablar con él? ¿Tenían algún nivel de contacto o no? ¿Y qué te dijo? Hablé. Mira, nuestra relación se deterioró a partir del 13 de febrero de año, en el que una pugna profesional nos llevó a tener discrepancias que luego se hicieron públicas y sobre las que ya no vale la pena ni siquiera volver. Pero el 1 de abril yo tomé contacto con él a través de una persona que nos servía de puente y que puede dar fe de lo que digo. Cuando él tenía algo que decirme, ya no me llamaba, me lo mandaba a decir con esta persona que es amiga de él y amigo mío. Y yo hice lo propio, le mandé a advertir el 1 de abril a él y a las personas, a los policías, también que en el caso que yo denuncio era el señor Erazo y el señor Rangel. Tomé contacto con distintos intermediarios para hacerles saber de esta amenaza. A lo que entiendo, no fue el único y he sido informado de que el policía, el coronel Erazo, puso una advertencia también, él sí directamente a Fernando Villavicencio sobre esta planificación de atentados que tenía relación con la mafia albanesa, con Rubén Cherres y con el gobierno. Ahora, y con eso finalizo yo. Este caso y este momento que se está viviendo tan crítico en el país, el asesinato de un alcalde con extrema popularidad, el asesinato a Fernando Villavicencio, las amenazas recurrentes a ustedes como un medio que ha sido muy crítico de este gobierno. ¿Crees que podría el que no se resuelvan estos casos, el que no haya asistencia para la prensa, podía sentar un precedente de un poco de desmotivación para aquellos que buscan hacer un periodismo libre e independiente? Yo creo que el periodismo ecuatoriano es valiente, es un periodismo que toda su historia, desde el regreso de la democracia, se ha enfrentado al poder, ha pasado usura, por incautaciones, por cierres de canales, hemos pasado por secuestros de colegas, por asesinatos de colegas, hemos pasado por la Supercom, los juicios de express del Consejo de la Judicatura, pero nunca habíamos llegado al punto en el que 5 de nosotros tuvieran que irse del país al mismo tiempo. Habíamos llegado al punto en el que muchos medios de comunicación dejan de informar porque tienen miedo a qué puede pasar, porque saben que lo que va a pasar no es que van a venir con un abogado a ponerles una demanda o una denuncia, sino que va a venir un sobre con una bomba o que va a venir un impacto de bala que va a pegar en el carro blindado si eres el niño del medio y si eres uno de los trabajadores y periodistas. Este es un momento del que el periodismo tiene que salir airoso y para eso necesita de la ciudadanía convencida, de audiencias y de un Estado no contaminado por el narco. ¿Crees que la ausencia de una Asamblea Nacional que pueda de alguna manera fiscalizar al Ejecutivo permite que existan este tipo de excesos? No, creo que falta madurez política en este país. Creo que los políticos
políticos tienen que ver que el periodismo no solamente les puede servir cuando están en la oposición, tienen que aprender a jugar con el periodismo cuando llegan al gobierno. Ese es el problema. Al señor Lasso le encantaba el periodismo de Vivanco y de Boscán cuando estaba en la oposición. A él no le gustó cuando llegó al gobierno. Al señor Correa no le gustaba cuando estaba en el gobierno. Ahora que está en la oposición le encanta y le divierte y deja retweet. Al señor Moreno no le gustaba cuando estaba en el gobierno. Que fue el más respetuoso de todo, ¿ah? Moreno fue el más respetuoso de todo. Largamente el más respetuoso con la libertad de expresión. Pero largo. Pero aún así no le gustaba. Otra cosa es que no hacía las barrabasadas que está haciendo ahora el presidente Lasso, ¿no? Muy bien. Bien. Anderson, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad valoramos mucho que ustedes hayan pues aceptado nuestra entrevista. Teníamos pendiente esta conversación y qué bueno poderlo hacer en vivo y para la audiencia de La Defensa. Amigos de La Posta y amigos para siempre en el periodismo, Anderson. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes en La Defensa y espero que sea la primera y no la última y que la siguiente sean vuestros estudios. Por supuesto, estás más que invitado y obviamente un abrazo solidario a ti, a tu familia, mucha fuerza en este momento, mucha inteligencia, mucha paciencia, mucha resiliencia. A esto ya has pasado por momentos difíciles, el país ha pasado por momentos difíciles y lo hemos superado. Creo que hay que volverse a unir y darle la cara a los problemas y obviamente lo sabremos superar a pesar de que el costo que esto implica. Mucha fuerza, mi querido Gracias, Anderson. Gabriel. Gracias. Un abrazo, Anderson. Chao. Chao.